Pues empiezo a presentar a Ana Millán, a todas las personas que están conectadas a este seminario. Y lo hago poniéndome primero muy moderno, que es lo que hace una hora, pues se mete en Google y mira, ¿quién será Ana Millán? Bueno, pues dice en las páginas web más fáciles de encontrar que desde 2006 es profesora de la Universidad Roma III en el Departamento de Ciencia de la Formación y que dirige el Laboratorio de Matemáticas para la Formación Primaria. Yo he podido ver también que pertenece a una asociación de profesores, Tocalón, que nació con el objetivo de retener lo que vale, lo bello de las disciplinas escolares y transmitirlo a todos, y que se ocupa de historia de la matemática en la edad contemporánea, con particular atención a la institucionalización de la ciencia, la relación de la matemática con las aplicaciones, ingeniería, con la contribución femenina a la ciencia y por el desarrollo de la instrucción matemática elemental obligatoria, también de la pedagogía y la didáctica de la matemática elemental, en particular en la edad infantil y relativa a los bambini con necesidades educativas especiales, también a la formación de profesores, que es donde ella tiene su docencia en Roma. Pero claro, esto es lo que todos podíais haber obtenido mirando, pero yo obligatoriamente tengo que irme a unos cuantos años atrás, y allá por 1986 y años inmediatamente siguientes, yo conocí a Ana cuando era en Zaragoza, que se estaba preparando para el doctorado. Y yo di algunos cursos de doctorado en los que ella estuvo y tuve la inmensa suerte de poder participar con ya fallecido Mariano Hormigón en la tesis doctoral de Ana en 1990 sobre la obra geométrica de Rey Pastor. Así que la conozco de antiguo. Bueno, Ana, perdona que haya dicho de antiguo. Desde sus años de formación, y desde entonces sé que iba a ser una estupenda profesional, como toda su trayectoria posterior ha demostrado. A poco de hacer la tesis, y por cierto, el mismo año de la tesis publicó un artículo sobre la primera doctora en matemáticas, María del Carmen Martínez Sancho, a la que entrevistó, ya era muy mayor, y María del Carmen falleció como unos 5 años después, que significa que esto que he leído antes rápido, contribución femenina a la ciencia, pues muy desde el principio. Estas cosas que ahora tienen quizá una actualidad especial, Ana ya las empezó entonces con otras personas, claro. Pero muy pronto después de la tesis se fue a Italia. En Italia empezó haciendo un importante trabajo sobre la correspondencia de Tremona, con colaboración de otras personas, en 3 volúmenes. Y estuvo primero de becaria y luego con actividades profesionales diversas, profesora en el Liceo Español de Roma, trabajó años en la Enciclopedia Italiana Treccani, tuvo una intensa vida científica y personal con Giorgio Israel, un magnífico historiador de la ciencia, y con Giorgio en esa época se dedicó sobre todo a temas de historia de la matemática vinculada a la biología, pensemos en Volterra, a matemáticas y biología, matemáticas y ciencias sociales, pensemos en los juegos de von Neumann, y en la ingeniería, con trabajos fundamentalmente de corte institucional. Y en el 2004 publicó 2 libros a la vez, uno en Italia al inicio, Fu lo Scriba, y otro en España, el Euclides de Nivola, en las que ya podemos ver su dedicación a las cosas educativas, que luego enlazan con lo que yo he empezado hablando a partir de 2006. De manera que después de esta voltereta en el tiempo, termino mi exposición diciendo que ha sido para mí un inmenso placer hacer esta presentación. Lleno de afecto e intentando evitar la nostalgia, y además este detalle de que yo conozca a Ana desde hace tanto tiempo y haya hecho un seguimiento de sus trabajos y haya leído de ella todo lo que pueda, aunque desde hace ya años nos vemos poco, me aseguran con rotundidad que todas las personas que van a escuchar esta conferencia van a acabar muy satisfechas de haberla oído. Ana, adelante. Bueno, Luis, te agradezco muchísimo esta presentación, verdaderamente conmovedora para mí y casi una sesión de autoconciencia sobre quién soy y lo que he hecho en el pasado y en fin, y te lo agradezco muchísimo y sabes que aprendí muchísimo de ti y te considero verdaderamente un modelo de profesor universitario, organizador, investigador y hombre de cultura.
Y bien, buenas tardes a todos los presentes. Saludos a quien me escuchará en diferido también. Agradezco muchísimo esta invitación al Grupo de Historia de las Matemáticas de la Sociedad Matemática Española a participar a este seminario de Historia de las Matemáticas a distancia, que ha sido ya la ocasión para escuchar intervenciones muy interesantes y espero estar a la altura de estas intervenciones y no desmerecer. Lo que sí puedo asegurar es que el tema de hoy que propongo me es muy querido, lo considero un tema en el que estoy trabajando desde hace mucho tiempo y creo que tiene implicaciones interesantes, por eso me permito proponerlo hoy. En esta primera diapositiva he puesto una serie de trabajos que he publicado sobre este tema, hasta el último, que es una conferencia que es de tipo de corte un poco general, como la que quiero proponeros esta tarde, que presenté en la Universidad Europea de Verano de Historia y Epistemología de la Educación Matemática, que fue este verano en la ciudad italiana de Salerno. Y he puesto allí en negrita que con muchísima ilusión escribí un trabajo en español para la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, porque en esta investigación tuve también la ayuda, increíblemente para mí, de Zoel García Galdeano. Y no creo que podré entrar en ese tema, pero quería señalarlo porque es el único trabajo en castellano de esta lista. Y con lo cual, estas investigaciones son monográficas sobre personajes, hay también muchas mujeres, entre ellas, como se puede ver por aquí, pero lo que hoy querría dar es una visión más o menos de conjunto de lo que va apareciendo, de las líneas de tendencia, con ejemplos, porque estoy trabajando ya en elaborar un libro, no muy largo, pero un libro con una visión de conjunto de este tema. Es un tema reciente, un poco escondido, digamos, parece un tema menor, que tiene que ver con los niños. Pero hay una serie de investigadores en este momento que se están interesando y esto me permite pensar que efectivamente es un tema relevante para el conocimiento de la evolución de la cultura matemática en Europa en la edad contemporánea, pero que tiene sus raíces en la edad moderna e incluso anteriores, un poco para comprender mejor la penetración cultural de las matemáticas en nuestro mundo de hoy. El hecho de que son algo que impregna no solo quedándose en una élite, sino que impregna todas las capas sociales, esferas de la vida, condiciona esa visión del mundo cuantificado de la que habla Alfred Crosby en su ensayo La medida de la realidad del 1997, un ensayo, como en este caso, muy pensado para entender mejor el hoy. Por otra parte, como decía Germec, el gran historiador de la medicina, Mirko Germec, nosotros historiadores buscamos las huellas del pasado en el presente, como decía él, con su siempre un poco burlón, el pasado ya no está, luego no lo podemos estudiar, sino las huellas en el presente. Y para afrontar este tema me ha sido de inspiración también cuanto dice Jacqueline Stedall en su Short Introduction a la historia de las matemáticas, cuando habla del hecho de que hay un interés cada vez mayor en la matemática no de élite, no la matemática de los pequeños círculos de los investigadores, digamos, pequeños o ahora mucho mayores, pero de todas maneras reducidos respecto a todos los aspectos de la sociedad en los que entran las matemáticas. Pero veremos aquí que va a haber que este es un tema que ha interesado a matemáticos de nivel muy alto, verdaderamente de la élite. Y José Ferreiros, que es una de las personas junto a Rosa María Massa y Luis Español que me contactaron para este seminario, precisamente estando en Roma me hizo notar la referencia que hay en el libro de Dedekind sobre el número a la experiencia del maestro con los niños. Entonces, empiezo un momento explicando el título que he puesto, del cual ya me un poco arrepentido, porque sí, voy a hablar un poco de la escuela, pero no exactamente de la escuela, más bien es la relación de las matemáticas con los niños, pero bueno, como en realidad me había propuesto hablar algo también de la institucionalización, por eso aparece este nombre. Entonces, multitud, ¿de dónde he sacado esta expresión? La he sacado de este libro publicado, que es una historia de la Asociación Matemática Británica, una de las primeras asociaciones de profesores fundada a finales del siglo XIX y que
como veis en este libro, la explicación de la evolución de esta sociedad hasta la actualidad, el autor empezó esta sociedad con debates sobre cómo enseñar, cómo es actualizar un poco el aprendizaje de los elementos de Euclides, el principio de la geometría, pensando en ese pequeño grupo de niños varones de familias acomodadas que tenían el privilegio de la educación matemática por entonces, y poco a poco se fue extendiendo a la cuestión de una alfabetización matemática para todos, que hoy en día todavía plantea muchísimos retos. Es posible, reuniendo estos ejemplos de libros de los que parto, me he acordado de un libro reciente en francés sobre las matemáticas para niñas, que también, curiosamente, tiene un punto de pregunta un punto de interrogación en el título. Entonces, esto nos anuncia ya que aquí hay un reto y no una dificultad, sino, exacto, la palabra reto, algo que se desea, pero que no se nos ocultan las dificultades. Y eso ha provocado, por lo tanto, mucho empuje, mucho entusiasmo, mucha vitalidad y mucha creatividad. Os pongo aquí algunos ejemplos de cosas que esta diapositiva la he cogido de la que hice para Salerno. Es una especie de potpourri de cosas pues veis aquí a la izquierda abajo una caja de cubos de madera para hacer tangible la matemática, la aritmética y la geometría, una ilustración aquí abajo del libro de Jean Massé, La aritmética del abuelo, que es un cuento de matemáticas. Aquí sobre esta ilustración de estos niños Gupta, Mohamed y Gerberto, hablaremos más adelante. Arriba tenemos las perlas de Montessori entre los materiales. Aquí tenemos uno de los primeros ejemplos a la izquierda arriba de un libro de matemáticas para los niños, para ser puesto en la mano de los niños a principios, en torno al 1900, porque hasta entonces los niños no leían directamente los libros que estaban pensados para que ellos aprendieran matemáticas. Y esto también anuncia el hecho de que es difícil saber de verdad lo que se hacía. Es muy difícil ver la diferencia entre lo que se propone como algo que habría que hacer y lo que verdaderamente se hacían los preceptores, se hacía en los colegios, etcétera, etcétera. Y es una tensión que todavía atraviesa la escuela actual. Como ejemplo de la escuela actual de hoy he puesto aquí una tapa de un librito, de un libro de texto infantil de Nepal, donde veis las cifras escritas de manera un poco diferente, porque en algunas zonas del subcontinente indiano aún usan otros caracteres, y aquí veis los niños, el dibujo de los niños, un poco para comprender cómo ellos se interesan, se concentran, etcétera. Y la relación con el hoy, con la actualidad, es muy importante en este tipo de investigaciones. No solo en las mías, sino en las que están haciendo otros colegas en otros lugares, a menudo considerando contextos nacionales diferentes, porque es un ámbito en el que el aspecto nacional, la lengua nacional, las costumbres nacionales tienen un impacto. Aquí tenéis, he puesto la cubierta de un libro del 1936, escrito por una mujer, Florence Yelham, un libro muy bonito, pero ella es poco conocida, pero este libro lo ha leído muchas personas. Y ella, no obstante que empieza con Robert Record, su recorrido por la enseñanza de la aritmética durante 400 años en Inglaterra, acaba, fijaos aquí a la derecha, con una ilustración sacada de un libro para niños muy pequeños del 1900, de la segunda edición de 1933. O sea que también ella nota esa evolución desde una tradición que viene de muy atrás y que llega hasta lo que proponemos a los niños de entonces, en la época en la que escribía Yelham, y de hoy. Bueno, pero sobre todo ahora unamos con esta élite que decíamos. Bueno, pues lo que os quería contar es que en torno a 1900 tenemos una serie de personajes que pertenecen a la élite, efectivamente, que prestan una enorme atención a la cuestión de los niños como un problema cultural o pedagógico-cultural o incluso político-cultural. Y os he puesto 3 ejemplos
Los dos primeros están aquí, dos personas con una pequeña diferencia de edad, más o menos de la misma generación. Charles Lejeune, un matemático francés protagonista de las relaciones internacionales entre matemáticos en esa época, que en 1899 dio una conferencia en el Institut Psychophysiologique sobre la iniciación matemática. Y aquí veis que aquí no se habla de aritmética, de números, de hacer cuentas, sino que se habla de matemáticas. Y se habla de un aspecto particular, empezar las matemáticas, el principio de las matemáticas. Las ideas de Lejeune le llevaron a escribir una obrita muy relevante, Iniciación Matemática, que fue traducida en muchos idiomas, incluyendo el ruso, por ejemplo, y que dio lugar a una colección sobre las iniciaciones científicas. O sea, Charles Lejeune el tema de las matemáticas para niños lo incluye en el tema más general de la ciencia para los niños, de la ciencia con los niños, ciencia de niños, podríamos decir. Y a la derecha tenéis a Mary Everest Bull, que es un personaje menos conocido, por muchísimos años viuda de George Bull, que murió muy joven, y que sí, no pudo estudiar matemáticas como ella hubiera querido. Cuando tenía 12 años descubrió que no habría podido nunca ir a la Universidad de Cambridge como deseaba, pero es una personalidad de primer plano que se interesó por la transformación, un cambio radical en la aproximación a las matemáticas de los niños, en su libro Lectures on the Logic of Arithmetic, y también como Lejeune, considerando la cuestión de lo que ella decía, cultivar la imaginación matemática de los niños dentro de un problema mucho más general de la preparación del niño a la ciencia. Y ahora os quiero nombrar un tercer matemático que verdaderamente es un investigador de primer nivel, de frontera, ¿no? Considerado, aquí tenéis a Federico Enríquez, matemático italiano, geómetra, en una foto con Einstein en una visita del año 1921. Y en un libro publicado en el 38, Las matemáticas en la historia de la cultura, Enríquez hace referencia explícita a la primera infancia. La inteligencia matemática, escribe, es muy precoz. Y se refiere a un par de autores, Pestalozzi y Frebel, un suizo y un prusiano, alemán de Prusia, a los que volveremos en un momento. Y notar aquí, dice, el valor formativo de las matemáticas se revela en los primeros grados de la educación de la infancia. Se refiere a los jardines de infancia fundados por Frebel, o sea, antes de la primera escolarización. Y luego habla de las escuelas populares. Quiere decir, las escuelas donde se formaban los hijos e hijas de las clases populares, de las clases obreras. Y la cosa particular es que esta atención por los niños nace aquí más que en los colegios o gimnasios para niños varones de familias acomodadas. La inteligencia matemática es muy precoz, tanto en las escuelas infantiles como en las populares. Es casi más cierto que en cualquier otro caso lo que ya he escrito, que el enfoque formativo es inseparable del utilitario que crea al interesar la acogida de las cosas que se enseñan. Aunque mientras que, desde luego, Enríquez no escribió nada para la infancia, escribió algo de geometría, digamos, para los chicos de 10, 12 años, pero su hija Adriana, que trabajó con él en Historia de las Matemáticas y se dedicó al principio, hasta que pudo hacerlo, hasta que llegaron las leyes racistas en Italia, trabajó en la primera enseñanza, escribió libros dedicados a los niños. Aquí tenéis algunas imágenes donde se ve exactamente, veis que el libro se llama Aritmética para quinto de escuela primaria, pero ya está incluida también la geometría, lo veis aquí en las ilustraciones. Aquí tenéis la dedicatoria de Einstein cuando visitó Bolonia en 1921 en un librito de firmas que tenía Adriana Enríquez, donde dice la belleza es una zona en la que nos tenemos que mantener siempre como en la infancia. Bueno, pues ahora digo brevemente los puntos de los que quería hablar hoy. El primero ya lo he empezado, matemáticas para la multitud y alfabetización. Ahora me pararé solamente un momento a dar algún elemento sobre este aspecto
un poco recóndito de este tema y cómo hay que trabajar para encontrar las fuentes y los variados niveles que se pueden analizar de la praxis y de las propuestas, las ideas, el debate y las modas que también se suceden y cosas de este tipo. Luego intentaré dar algunos puntos de referencia cronológicos proponiendo 2 líneas temporales donde estarán incluida la tradición, o sea, la raíz profunda cultural de este problema, de esta cuestión, y las propuestas y autores que van aflorando en mi trabajo y en otros trabajos de los últimos años. Y luego acabaré con algunas pinceladas sobre lo que se pensó, se fue delineando como unas matemáticas de niños en el siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX. Aquí, en este tema, como en otras, la cultura europea, con su estado de crisis y declino y declive en el periodo de los totalitarismos, pues puso un punto en parte final, interrumpió una evolución cultural muy rica, y no entraré en lo que pasó a continuación porque no tendría tiempo, aunque es muy importante y es pertinente para la actualidad. Bueno, esto de matemáticas de niños lo construyo, esta expresión, basándome en el título del libro de Vallejo, de José Mariano Vallejo, Aritmética de niños, un libro del 1806 reeditado muchas veces, con 8ª edición en 1851, y este libro y lo que va en torno a él ha sido estudiado en España por Aida Terrón y Pedro Alonso en un artículo del 1999 muy interesante. Tomo de allí esta cita de uno de los proyectos en los que trabajó, proyectos oficiales en los que trabajó Vallejo, y donde escribe una cosa que la leemos brevemente porque está aquí la clave de toda la gran discusión, o sea, del origen y del problema, de la instrucción matemática con los niños. Dice Vallejo, se suele principiar dando a conocer los guarismos. Se pretende que por medio de estos se venga en conocimiento de las palabras que representan y por medio de estas se trate de hacer que se formen las ideas que expresan. Cuando es sabido para todos los que hayan saludado la ideología, es un hombre de su tiempo, Vallejo, que se debe seguir enteramente el método inverso, a saber, adquirir primero las ideas, después las ideas con palabras y por último representar las palabras por escrito. Ahora, vemos que una cosa escrita, fijaos, hace 200 años todavía es un problema crucial porque se confunde la iniciación matemática de los niños con el aprender a leer y a escribir las cifras, a reconocer lo que para los niños no son más que unos garabatos, dejando atrás toda la profundidad cultural de las matemáticas. Y aquí en esto se juega toda esta cuestión. ¿Por qué permanece esta convicción y es tan difícil de modificar y de hacer evolucionar? Bueno, entonces, dentro del desarrollo de las matemáticas de niños hay que considerar muchos aspectos, porque por una parte hay un aspecto verdaderamente interior a las matemáticas, la concepción que se tiene de ellas. Sobre esto trabajaron tanto Mary Bull como Lesan, o también se ve en los trabajos de Adriana Enríquez y en muchos otros. Pero, por otra parte, está por en medio la cuestión de lo que el historiador francés Philippe Ariès ha llamado el sentimiento de la infancia. A veces se dice el descubrimiento de la infancia, que es una cosa que aparece en Europa y se desarrolla al principio de la Edad Moderna y llega y sigue, digamos, durante muchísimo tiempo, se va articulando y tiene tiene un impacto en el mundo de las matemáticas. Es un impacto que en general no ha sido estudiado mucho, a diferencia de muchos otros aspectos como los juguetes, las modas de vestido o la literatura o muchas otras cosas. Y por en medio hay otra cosa fundamental, que es la cuestión político-cultural, ahí falta un acento, de la escolarización, de las clases populares, la escolarización para todos. ¿Qué es lo que significa? Y entonces allí resulta que aprender, por ejemplo, no solo números, sino que geometría puede llegar a convertirse en un escándalo, ¿sí? Porque parece una herramienta puesta para las clases populares, digamos, para reforzarlas y por lo tanto presenta un riesgo para la estabilidad social.
Bien, entonces, ahora hemos dicho que el primer punto es este tema de las matemáticas para la multitud, o sea, la cuestión historiográfica que se plantea. Y aquí os quería simplemente empezar a contar, mostrar algunas imágenes. Aquí, por ejemplo, tenéis una página que se ve un poco mal porque no sé cómo la veis vosotros, un momento que voy a mirar en la pantalla, se ve un poco cortada. Bueno, la paso para adelante y para atrás. Este es un libro muy divertido para hacer minor mathematicians, o sea, pequeños matemáticos, matemáticos menores, pero menores en el sentido de chiquitines, pequeños, ¿no? Y un método merry, alegre, para las temibles, ¿no? Tablas de multiplicar. Y entonces aquí se juega con la ilustración, con un poco la broma, ¿de acuerdo? Y esto es una cosa publicada en 1816 por uno de los editores, la empresa, el trabajo editorial para niños en Gran Bretaña estaba muy desarrollado. Y aquí tenéis, por ejemplo, una caja de juguetes, una caja de juguetes sobre los números, que fue proyectada por una autora infantil, Eleanor Fenn, y era parte de una caja, de 3 cajas, set of toys, una dedicada a la ortografía, una a la gramática y una a los números, figure box. Y dentro tenía pues unas tarjetas que están las tablas de multiplicar, si uno las hace encajar una con otra, había una bolsita con unas fichas para contar, en fin, toda una serie de cosas para poder, como decía Eleanor Fenn, decía aprender by sport. Ella cuando dice sport en inglés en ese momento se refiere divirtiéndose, jugando con placer. Aquí tenéis la caja que antes os había enseñado, diseñada por Henry Butter, que era un autor de libros para aprender a leer y escribir, que se llama, aquí tenéis un ejemplo de lo que dice que se puede hacer para aprender los números pares e impares. Recuerda la metodología que se sigue hoy en los colegios de Montessori. Bueno, aquí tenéis los materiales de Friedrich Froebel, que os he nombrado antes, que es una figura de primer plano en este tema, una de las más conocidas junto a Pestalozzi, activo, como veis, en la primera mitad del siglo XIX. Es un autor considerado fundamentalmente un pedagogo cuyo digamos, el aspecto matemático de su trabajo ha sido muy dejado de lado, probablemente por el tipo de formación de las personas que lo han estudiado. Recientemente ha salido un artículo muy interesante porque Froebel había estudiado cristalografía, que entonces era un terreno muy reciente y brillante de aplicación de la geometría, y esto está en la raíz del por qué los juguetes, los donos que se inventa para los niños muy pequeños se basan todos en la regularidad geométrica, en la esfera, en la descomposición, etc. Este es el artículo que os decía, escrito por Friedman y Muñoz Albís, la cristalografía, la influencia en las matemáticas, pero es que es más allá, o sea, las matemáticas son cruciales en el pensamiento pedagógico, no se trata de enseñar matemáticas, sino que para Froebel las matemáticas están en la realidad y encuentran un eco en el corazón del niño. Aquí tenéis, o sea, he puesto muchos ejemplos de materiales y estos materiales son muy difíciles de localizar, como todo lo que se refiere a los niños. Los libros para niños, los libros de texto no se guardan en las bibliotecas, no se conservan, tampoco se conservan los libros para niños ilustrados y estos materiales pues se encuentran en colecciones privadas, como por ejemplo este de Eleanor Fenn, o aquí tenéis el último, entonces son diapositivas separadas, pues está todo mezclado aquí. Este juguete, que es del 1910, que en Italia, en Roma, lo hemos reproducido y lo hemos usado, hay una copia en el Conservatoire National des Arts et Métiers en París, pero en este momento está recogida, no se puede ver. Aquí tenéis una foto de esa copia y aquí tenéis la reproducción que hemos hecho en Italia y esta es la patente. Y esto nos recuerda que el mundo de las matemáticas para niños no solamente implica, como veis aquí, un pensamiento desenfadado,
una brillantez en el proyectar, en el pensar ideas nuevas, el trabajo de dibujantes, sino que también tiene un aspecto económico. Ya lo hemos visto, los productores ingleses son entre los primeros, pero es una cosa con la que se puede ganar mucho dinero y se intenta, y se intenta. Aquí os he puesto un ejemplo de otro tipo, que es un recortable del 1882, proyectado por Jules Dalsem y publicado por el mismo editor de sus libros, en bicromía, como veis, para construir, para hacer ver, tocar a los niños la... Bien, en esta diapositiva os he puesto algunos ejemplos de trabajos recientes. O sea, la historia de la enseñanza de la aritmética, o como se dice, la aritmética enseñada, no la aritmética como teoría de números, sino la aritmética para la enseñanza, en realidad tiene una historia de estudio más larga. Yo no me voy a parar en esto, en Salerno le dediqué más tiempo, por ejemplo, aquí tenéis una serie de autores. Digamos que en torno a 1900, sobre todo en Estados Unidos y en Alemania, donde el progreso de la alfabetización general era muy grande, se empezó a plantear muy seriamente el problema de la enseñanza a todos, y entonces surgieron diversos estudios históricos para entender cómo se había llegado a lo que se tenía entonces costumbre de enseñar. ¿De acuerdo? Pero son en estos trabajos de historia de la aritmética, como también en el de Florence Gellhard, que os he citado al principio, se mezcla un poco todo, porque se mezcla los libros populares que la gente en Europa cada vez más compraba, el consumo cultural aumentaba con el aumento de la alfabetización, el deseo de progresar un poco socialmente, de tener oportunidades. Entonces, muchos libros están dirigidos a los adultos que tienen a lo mejor un nivel bajo de alfabetización, pero lo suficiente para aprender un poco de cálculo matemático, de cálculo fácil o fórmulas de medida, geometría, etcétera. Y luego están los libros para los maestros y preceptores, etcétera, ¿no? Entonces está un poco todo mezclado, el trabajo de los adultos, en las clases populares, y luego por ahí están los niños, que son los más escondidos. Al final aprendían también, pero no sabemos muy bien cómo aprendían, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre los estudios más recientes son los que están poniendo, digamos, focalizándose más y, digamos, intentando sacar a la luz qué hacían los niños y qué se proponía para niños. Es muy notable la edición de la última obra de Condorcet, una cosa bastante conmovedora, que Condorcet en sus meses finales de vida escondido escribiera un libro sobre el medio para aprender fácilmente a contar y con seguridad y con facilidad. Hicieron una edición Schubrin, Coutel y Picard en 1988, y luego hay una serie de trabajos que están escritos algunos por historiadores de la pedagogía, con diversos intereses, historia del pensamiento pedagógico o historia de la escuela. Luego algunos por historiadores generales. Por ejemplo, aquí hay un artículo de Marina Roggiero, que es una historiadora de edad moderna en Italia interesantísimo, en el que se habla también de la cultura matemática popular, porque la gente, aún analfabeta, sabía medir y contar. Entonces los niños aprendían eso y al mismo tiempo a veces podían ir a una escuela parroquial o lo que fuera, una escuela de caridad, etcétera, una escuela popular de las que fundaban las órdenes religiosas, por ejemplo. Y entonces había una bifurcación entre dos tipos Son cosas que todavía existen hoy en día, e incluso en los países desarrollados, hay que tenerlo presente. Bueno, luego están los trabajos de Renaud Danfer, donde ha mostrado cómo en Francia se inventó una geometría para niños a partir del dibujo. Y también señalo los trabajos de John Denis, que ha señalado la importancia de las fuentes manuscritas, o sea, de los cuadernos de niños. Se conservan pocos, pero hay alguna colección de cuadernos infantiles donde vemos, lo veis aquí, Children's Mathematical Manuscripts. Durante siglos los niños no tenían un libro, sino que lo fabricaban en su cuaderno, digamos. Ok. Señalo solo que en el Handbook on the History of Mathematics Education de Schubrin y Karp hay un capítulo interesantísimo, una síntesis muy buena de Christine Hanodottir,
sobre la historia de la matemática enseñada, donde ella menciona que está la cuestión de los niños, pero fundamentalmente es un tema más general, sobre todo la evolución de los libros de texto. El primero que se interesó por ello fue Augustus de Morgan, en 1847, y ya el interés no era tanto bibliófilo o histórico cuanto el interés por cómo cambiar la enseñanza, porque él también estaba como desesperado en sus escritos sobre cómo se atormentaba, digamos, a los niños. Bien, entonces paso a mi segundo punto, esperando que me dé tiempo de hacer todo lo que quiero hacer. Algunos puntos de referencia cronológicos. Y aquí está mi primera línea del tiempo, donde vemos algunas cosas que ya he mencionado. Es decir, aquí vemos, mira, la línea roja indica la zona en la que yo me he concentrado y en la que se concentran muchísimos estudios. Y en esta, que corresponde, digamos, a las primeras propuestas de una escuela primaria estatal verdaderamente extendida a todos y al progresivo avanzar poco a poco, con lentitud, pero al final llegando a ello. Pensemos que, por ejemplo, en Gran Bretaña solo en 1870 se consiguió pasar una ley sobre esto, pero las propuestas empezaron desde poco después del 1800, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta zona roja, desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, la estrella sin duda es Pestalozzi, este pedagogo suizo, que es un hombre de su tiempo, un ilustrado, a la vez con muchas fuertes convicciones religiosas, que se interesa parte de la educación de los huérfanos y de los hijos de las clases trabajadoras. Ese es su punto de partida. Y allí él habla de la palabra, del número y de la forma. Entonces, digamos que es crucial en todos los que han pensado sobre la cuestión de las matemáticas y los niños en este periodo. Pero la escuela primaria, vayamos para atrás, tiene digamos, hereda sus programas y sus costumbres y las prácticas y los libros que se usaban de las escuelas populares de muchos tipos diferentes, fundadas por órdenes religiosas, fundadas por municipios o de personas individuales, etcétera, dedicada sobre todo, empezando por la escuela que fundó en Roma en 1597 José de Calasanz, por ejemplo. Y lo curioso es que estas escuelas populares reciben un poco con los contenidos matemáticos de las escuelas de ábaco medievales, del final del siglo, de la época medieval. ¿Y cómo se produce esta transición? Se produce porque las guías manuscritas que tenían los maestros de las escuelas de ábaco fueron de los primeros libros que se imprimieron, y entonces se creó un verdadero género literario en todas las lenguas vulgares europeas, un género que vendía muy bien. Luego se producen una cantidad de libros enormes, y de allí poco a poco, estos son los libros que usan también los preceptores y los maestros y los hermanos de las órdenes religiosas, etcétera, para enseñar. Y luego poco a poco aparecen los primeros libros pensados para los niños, como el que hemos visto de Vallejo, y de allí, en torno a 1900, aparecerán los primeros libros escolares escritos para que los lean directamente los niños. ¿De acuerdo? Luego, entre las fuentes están toda esta familia de libros y de manuscritos, están todos los juguetes educativos que a veces son llamados juguetes racionales, que empiezan a ser producidos a finales del siglo XVIII y continúan hasta la actualidad, podemos decir. ¿Okay? Y luego están los manuscritos. Entonces, esto es un poco para ver. No sé si me parece que como quiero luego hacer dejar tiempo para preguntas o comentarios, si no vuelvo atrás, pero os quería nominar, este es en el libro de Crosby, La medida de la realidad, sobre la cuantificación como una clave de la definición de las sociedades europeas al principio de la Edad Moderna y que, digamos, una configuración cuya influencia llega hasta la actualidad. Aquí él mismo habla de esto, aquí a la derecha abajo hay un maestro con sus niños. Entonces, en esta obra esta es una obra de Peter Bruegel que él usa para explicar
cómo este proceso avanza. Y en esta escolarización está el ABC, pero están también los números. Entonces, para que nos demos cuenta, vamos a leer, esto es el único segundo trozo que quería leer, para que nos demos cuenta cuánto lo que se hacía a final del medioevo, que hoy en día conocemos mucho mejor porque ha habido muchísimos estudios recientes sobre este tema, no voy a entrar en ello, es otro tema, digamos, otro tema que no se estudia para entender la cuestión de los niños, pero la verdad es que la escuela de Ábaco era una escuela donde iban niños de muy diferentes edades, pero algunos muy jóvenes. Ok, entonces, Rafaela Franchi, en un trabajo del año 2000, dice, los temas del programa estaban finamente divididos en unidades didácticas que se llamaban muta de cambiar en italiano, se cambia de una a otra. Así, por ejemplo, leer y escribir números formaban un paquete, una muta, aprender las tablas de multiplicar formaba otro, la multiplicación entre enteros se dividía en varias de estas paquetes según el número de dígitos del multiplicador, la división se dividía según los dígitos del divisor, los alumnos al ingresar a la escuela se les colocaba en uno de estos niveles, en una de estas mutas. Y de acuerdo con el nivel, una pregunta, ¿sabían ya contar en voz alta? ¿Sabían escribir algunas de las cifras? Etcétera. Y pasaban a las siguientes solo cuando demostraban el pleno dominio de las técnicas enseñadas en el anterior. O sea, era una cosa verdaderamente estudiada para que en 2 años los niños aprendieran a contar de una manera impresionante, a calcular cálculos larguísimos y complicadísimos. Con lo cual, con un sistema programado que parece que hace eco de la enseñanza programada del siglo XX. La presencia en la escuela duraba todo el día, la enseñanza se basaba en la repetición de numerosos ejercicios escritos y orales. Además, había tareas para casa. La enseñanza era para aprender técnicas más que para comprender los métodos, era repetitiva, se enseñaban muchas reglas prácticas y era muy importante el sistema de monedas, pesos y medidas. Operaciones comerciales, sociedades, trueques, méritos, problemas de dificultad progresivamente crecientes en los que se intentaba prever todos los supuestos que se hubieran podido dar en el ejercicio efectivo del comercio. Y bueno, esto nos hace ver cuánto hay una huella de este pasado todavía hoy en la escuela primaria. Pensemos la importancia casi sagrada que se le da al sistema de numeración, de medida, al sistema métrico decimal, por ejemplo, o al hecho de la importancia que se dan a los cálculos escritos, en la manera secuencial en la que se trabaja y la relación con la realidad, que hoy en día nos proponen como una gran novedad con lo de las competencias, pero que en realidad viene de mucho atrás. Y bueno, en sus estudios sobre el desarrollo mientras que Crosby habla del aspecto de cuantificación, Cipolla nos ha hablado muchísimo y ha tenido mucha influencia esta obra sobre la importancia de la alfabetización en lo que hoy es la cultura europea. Y él no lo menciona, no se para mucho a explicarlo, pero seguramente considera la importancia de que por ejemplo, el ejemplo que da en 1382 en Lucca, las autoridades municipales se contrataron a un maestro para que los niños aprendieran bien la aritmética para ser cuidadosos y astutos en los negocios. Un poco la Unión Europea también quiere que hagamos esto, enseñarles matemáticas para que sean muy activos en los negocios. Bien, he citado aquí un artículo de Arrighi del 1965, que es exacto cuando empezaron a estudiarse a fondo estos manuscritos y se empezó a salir a la luz la raíz muy antigua de lo que se hace en las escuelas primarias. Aquí he puesto unos ejemplos de cómo se pasa de los libros, de los manuscritos a los libros imprimidos. He puesto aquí uno importantísimo, el Manual de Contadores de Juan Pérez de Moya, y hasta los libros escritos por los matemáticos, como por ejemplo Euler. Este es un libro escrito para el gimnasio. El gimnasio, o sea, quiere decir el equivalente en las zonas protestantes de los colegios de los jesuitas, donde los varones de familias acomodadas iban a aprender y al principio aprendían también aritmética, pero digamos no se le daba mucha importancia, porque lo importante era pasar Euclides. Luego, en realidad, el interés por los métodos pedagógicos aumenta, sobre todo cuando empiezan a crearse las escuelas populares. Pero vamos, tanto Newton como Euler se quejan de que habría que mejorar esta enseñanza. Bien, y aquí tenemos un ejemplo, y estoy un poco retrasada, de
uno de los primeros libros de este tipo en los que se habla precisamente ya de los niños. Este es un libro de un Escolapio publicado en Roma en 1714, luego estamos un poco antes de la línea roja que antes he señalado, y él dice, he escrito esto, yo tengo mucha práctica con los giovanetti, se refiere a los fanciulli en italiano, los que son más jóvenes, o sea, estamos hablando de niños de 8, 9, 10 años o incluso más jóvenes, y ya también él habla de los maestros, hay que dar seguridad a los maestros. Y también dice, a los niños no les interesan las cosas de los comerciantes, les interesan cosas de niños y algunas por pura curiosidad. Y que luego será útil, pero la curiosidad es una cosa que no es una cosa de comerciantes, es una cosa de niño. Esta cita la tomo de un artículo escrito por un compañero mío de Roma hace algún tiempo. Y esto evoluciona hacia, aquí os he puesto un ejemplo de un libro del 1822, hacia los primeros, digamos, la institucionalización progresiva de la instrucción elemental, o sea, de las escuelas primarias. En esto Francia, con los proyectos que se presentaron por Condorcet en la Revolución Francesa, pues lleva un poco la voz cantante y da ejemplo, digamos. Bien, entonces, cuando yo considero este periodo que antes he puesto, o sea, pongo aquí la luz, antes he considerado este periodo, ¿no? Aquí, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX, o bien, si ponemos aquí ampliamos esa zona, que es la que nos interesa, ¿qué figuras aparecen? Bueno, pues aparece, hemos nombrado a Pestalozzi, aparece Froebel, no me podré parar a hablar de ellos en detalle, pero bueno. Añadamos a Condorcet, porque hemos visto también el trabajo de 1988 sobre el libro de Condorcet. Hombre, una personalidad muy conocida es María Montessori, de la misma época, coetáneo y compañero, digamos, menos conocido quizá en España, quizá o en otros sitios, Ovid de Crowley. Bueno, una figura importantísima es Jean Piaget, que domina la primera mitad del siglo XX con una serie de experimentos y de estudios clínicos que parecen desmentir toda esta fe en la capacidad de los niños, que es la base del trabajo del tiempo, de la época anterior. ¿De acuerdo? Estamos allí. ¿De acuerdo? Y esto es lo que se sabe poco. Se sabe poco, ¿por qué? Porque los historiadores de las matemáticas consideran este tema un poco un tema secundario, muy de bajo nivel, digamos, ¿no? Así, un tema para pedagogos, pero ¿qué pasa? Que los historiadores de la pedagogía no se interesan mucho por los métodos de las matemáticas, prefieren ver cómo se enseña, cómo se explica la gramática o la historia, con las connotaciones que tiene de tipo social, de tipo político para la historia, etcétera. Con lo cual se sabe poco. Por ejemplo, Georges Cuisenaire, que es el inventor de las regletas, que tuvo un éxito comercial imponente y que fue considerado en su momento una especie de método infalible, pues bueno, es una persona poco conocida. ¿Quién era? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué? ¿Cuáles eran sus bases teóricas y filosóficas? Bueno, pues aquí os pongo un poco todas las personas muchas de las personas que aparecen en los estudios conducidos en los últimos años. Autores en muchísimos países, en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos, en la zona checa, en España, en Inglaterra, hemos dicho en Bélgica, ¿de acuerdo? Simplemente esta diapositiva es casi un poco impresionista para mostrar la riqueza de propuestas, de ideas. Y no queremos hacer una historia viejo estilo de grandes personajes, pero bueno, son personas que reaccionan a su tiempo, que proponen intentando tener una interacción que tiene que ver con lo que piensan los padres, con lo que desean los niños, con el conocimiento de que se tiene mayor de los niños, con las aspiraciones que se tienen para las escuelas. En Alemania la escuela es más que nada para formar la fuerza de trabajo, ¿no? En Francia la escuela es para formar a la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Y también quería haceros notar la presencia de no solo María Montessori, sino de muchísimas mujeres, empezando por finales del siglo XVIII.
Ok, entonces estos son los grandes innovadores, pero no me voy a parar en cada uno de ellos, lo cual este panorama yo estoy segura, porque lo veo, lo noto, que se va a ampliar progresivamente conforme se hable de más países. Por ejemplo, está el caso de Hungría, está el caso de Rusia, por ejemplo, y luego la Unión Soviética, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimo que estudiar. Con lo cual ya me voy hacia, y ahora sí, así ya he tenido que ir un poco deprisa, pero me voy a la parte final en la que os quiero decir qué se entiende, qué emerge, porque emergen de esta pluralidad de autores y de contextos culturales algunas ideas y algunas tensiones interiores, o sea, no es todo homogéneo, hay una serie de cuestiones abiertas, como el punto interrogativo que hemos visto antes en los títulos de los libros, ¿no? Entonces, lo he dividido en, aquí no lo voy a explicar todo esto para nada, que no os quiero cansar y aburrir, sino que lo comento brevemente y luego he puesto una serie de ejemplos. Luego en la parte final ahora voy a añadir más ejemplos sobre este tema, que veréis que corresponden a estos 3 puntos. Entonces, los 3 puntos ya los he anticipado. Para una parte, todo lo que se hace en reacción, en acogida de este sentimiento creciente de la infancia en la sociedad europea, que se manifiesta en muchas maneras y que se manifiesta con gran fuerza en una parte de la intelectualidad femenina, con características muy profundas, digamos, ¿no? Entonces, cojo esta palabra, la expresión sentiment de l'enfance viene de Philippe Ariès. Entonces, esto se declina, por ejemplo, en la idea de precocidad. Los niños no tienen que esperar a escribir, a saber escribir, para entrar en contacto con las matemáticas. Primero tienen que contar, tienen que dibujar, tienen que descomponer. Entonces, esto se puede hacer con niños extremadamente pequeños. Y de hecho, muchos niños ya lo hacen según lo que hacen sus padres. No tiene por qué ser el hijo de un ingeniero inglés, sino que puede ser el hijo de un carpintero de un pequeño pueblo perdido del norte de Italia. ¿De acuerdo? Precocidad. Segundo punto, la oralidad. Con los niños viven en una esfera oral. El impacto que tiene sobre ellos la alfabetización es muy pequeño. En el primer año de escuela, en el segundo, fundamentalmente el niño vive en una esfera oral. Este es un tema que se ha desarrollado mucho en los años recentísimos, pero que está muy presente. Precocidad y oralidad es fundamental en el pensamiento de Pestalozzi y, puesto que Froebel se inspira mucho a Pestalozzi, también en Froebel y en muchos de los autores que arriba había puesto en esa lista cronológica. Luego el aspecto de la fantasía, la emoción, la narración. ¿Cómo puede ser? Las matemáticas con fantasía. Pensar que esto estaba considerado casi una cosa sobre importante que he estudiado y que no he publicado todavía, pero sobre el que tengo un material inédito, una correspondencia muy interesante. Luego está el aspecto de juego, y ya os he enseñado muchos juguetes, pero cuando digo juego, abajo lo pone juguetes y materiales, ¿no? En general. Luego juguetes o juguetes racionales que son como si dijéramos materiales, cajas o carpetas donde dentro hay recortables o dentro hay cubos o hay otros materiales, etcétera. Pero más en general es la idea de jugar, de las matemáticas como juego. Y ciertamente esto no aparece solo en los niños, sino que aparece en todo lo que es la reflexión educativa entre los matemáticos. ¿No acaso corresponde esta época, sobre todo en la parte final, a el desarrollo en Europa y la atención creciente a la matemática recreativa en clave didáctica? Pensemos, por ejemplo, a Lucas. Bueno, el juego, el desenfado, el que la matemática no tiene por qué ser una cosa tan seria. En eso está unida, digamos, a la gramática. Por otra parte, está la cuestión político-cultural. De estos autores, muchos escriben para niños porque quieren cambiar la sociedad, porque quieren trabajar por las clases desfavorecidas,
porque quieren crear una sociedad más racional, porque son anticlericales, muchísimas motivaciones de este tipo. O sea que esta cuestión está ligada a la cuestión de la modernización. Otros quieren trabajar simplemente para la industrialización, necesitan mano de obra. Por ejemplo, esto pasa mucho también en Alemania. Y luego está la cuestión que está más interna, la que más nos interesa como historiadores de las matemáticas, es decir, cuando yo me planteo por dónde empezar, cuando yo me planteo el encuentro con las matemáticas, estoy poniendo en juego cómo veo las matemáticas, qué pienso que son las matemáticas, cómo están compuestas, cómo están estructuradas conceptualmente, su red de conceptos. Lógicamente, el interés creciente de los matemáticos, avanzado el siglo XIX, por los fundamentos. Si un matemático se empieza a plantear el problema, pero bueno, pero ¿qué es una recta? ¿Qué es un punto? ¿Qué es el número? Entonces está claro que uno se gira hacia los niños. No había pensado en los niños, pero dice, bueno, pero eso es lo que aprenden los niños, ¿no? Y esto está presente en Peano, en Dedekind, etc. De acuerdo. Entonces, respecto a esto, ¿cuáles son los puntos muy comunes a todos estos autores? Pues bueno, uno fundamental es no pararse en la alfabetización numérica, es decir, no mantener una escuela que sea la vieja escuela de Ábaco para contables y para agrimensores, sino pensar en las matemáticas. Y no tienen ninguna rémora en hablar de iniciación matemática o, como dicen los programas franceses de 1882 para niños, para la escuela primaria, elementos de ciencias matemáticas, físicas y naturales. La clave está fundamentalmente en la geometría. La geometría es lo que todos intentan introducir de una manera o de otra, cortando el papel o plegándolo, usando los sólidos, dibujando, descomponiendo, inventando problemas de geometría, etc. ¿Okay? Y la geometría es también temida por los que quieren mantenerse, como hemos dicho, decir, la geometría a Euclides llegan solo las élites, ¿de acuerdo? Y de hecho, esto nos explicará por qué la llegada de la New Math, de la matemática moderna que expulsa la geometría, tendrá un impacto tremendo sobre toda esta evolución. Luego, hay que destacar la presencia de la historia, que sea la historia remota, o sea, el hombre primitivo, etcétera, o la historia de otros lugares, de otros sitios donde se cuenta, se dibuja, se crean formas, etcétera. Y, digamos, el aspecto que podría llamar yo, pero quizás es un demasiado un juicio de valor, pero bueno, un aspecto que considero muy avanzado es una idea de conceptualización, o sea, ver el encuentro con las matemáticas no tanto como dice de modo provocativo Mary Bull, dice ella, las matemáticas no es el encuentro con los números y la forma, sino que es el encuentro con la descomposición, la igualdad, la razón, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y esto, no hay duda que esta conceptualización está influida, digamos, por el desarrollo del álgebra, primero del álgebra de las ecuaciones, etcétera, y hasta la álgebra moderna. Os voy a poner entonces algunos ejemplos de todo esto, sueltos y sin dedicar, o sea, han sido un poco elegidos acaso por azar, perdón, y no tanto sistemáticamente, ¿de acuerdo? Entonces, mirad aquí, os pongo un ejemplo del trabajo de David Eugene Smith, que era un gran erudito, creó una colección de manuscritos medievales imponente y se dedicó no solo a la escuela primaria, sino a los niños pequeñísimos. Aquí tenéis la portada de un libro, Work and Play with Numbers, para niños muy pequeños. Y es el autor de un extraordinario libro del 1919, Number Stories of Long Ago, que mezcla la historia con la narración. Es un grupo de niños que se reúnen en torno a una hoguera con un personaje misterioso que narra, que cuenta historias, un poco con un ambiente de Mil y una noches, pero en versión Boy Scouts americanos, digamos, y les habla de otros lugares lejanos y el tiempo pasado, ¿no? Entonces aquí veis a los numerales hindús clásicos, hace muchísimo tiempo. Entonces, un poco, esto claramente sigue siendo en la línea de la alfabetización numérica, pero una cosa es que te enseñen así sin saber por qué esos garabatos que todos usan, que son las cifras, y otra cosa es ver que nacieron en una época, que eran un poco raros, que luego han ido evolucionando, etcétera. Y aquí pone, hay un capítulo, cómo se desesperan Ame, Serón y Jacob
porque no van a conseguir nunca aprender las fracciones. Un poco tomar un poco a broma las dificultades que pueden presentar las matemáticas. Aprenderlas es una cuestión de ánimo, de ponerse en juego, de aceptar el reto, digamos, ¿no? Bien, os pongo otro ejemplo que viene de Mary Bull, que habéis comprendido que la he estudiado bastante en los últimos años, he escrito bastante sobre ella. Tengo ya solo un artículo digamos que está submitted. Y este es un ejemplo de... Estas ilustraciones no aparecen en su libro, en el libro que se llama Lecciones sobre la lógica de la aritmética, pero ella en ese libro, digamos, muestra cómo hablar a los niños y dice a los niños: ¿os acordáis de lo que habéis visto en estos cuentos sobre el hombre primitivo? Y se refiere a cuentos que circulaban mucho en los países de lengua inglesa en ese momento. Digamos, era el momento de la gran intención por el evolucionismo, por el origen de la humanidad, etcétera. Y había libros para adultos con versiones adaptadas para los niños, muy a menudo ilustradas en blanco y negro, en color. Entonces, para que nos hagamos idea que ella evoca entonces, tuvo que aprender a contar el hombre, porque veis aquí una mamá que se ha subido con su niño a un árbol porque hay unos lobos, y no es lo mismo, dice ella, que haya un lobo o que haya 10. Ok. Aquí os pongo otro ejemplo que no tiene que ver con la narración o la historia, sino que tiene que ver con la creación de una geometría para niños. Entonces, digamos que junto al legado de la escuela de Abaco hay un legado más reciente, que es el legado de las escuelas de dibujo de finales del siglo XVIII, de las que hay muchísimos ejemplos en España que han sido bastante estudiadas. Entonces, Renaud d'Anfer ha estudiado cómo la Sociedad para la Defensa de la Educación Elemental en Francia, a la que pertenecía Louis Benjamin Franqueur, creó prácticamente una geometría, un dibujo lineal que no existía. Porque aprender a dibujar se aprendía de manera figurativa, con la imitación de la mano, de la nariz, del cuerpo humano, con la ornamentación. Este es un dibujo de tipo geométrico que es en realidad una geometría de base popular, porque la inventan para las escuelas de enseñanza mutua, que en realidad eran escuelas para, digamos, para las clases populares. De enseñamiento mutuo, porque como había muchos niños en cada clase, pues se ayudaban entre sí. Y aquí tenemos a la derecha una página de un manual de mediados de siglo, cuando ya había muerto Froebel, pero había muchas escuelas froebelianas. Froebel fundó el jardín de infancia y aquí se explica qué hacer con esos cubos, cómo componer, descomponer, hablar de razones y mirar para uso de las maestras y de las madres. Ahí es un ámbito en el que hay mujeres que escriben, pero muchas de ellas porque saben que están escribiendo para madres y para maestras mujeres. Aquí tenéis otro ejemplo de un poco más adelante, siempre en la cuestión de la geometría, la búsqueda de una geometría natural. Este es Dalsem, que es el mismo autor de ese álbum de recortables que os he presentado antes. Y aquí tenéis las ilustraciones que usa y las descomposiciones con material para entender las fórmulas, etcétera, el uso del cuerpo humano, de la mano, etcétera. Y este es un autor que trabaja en la Tercera República Francesa, o en ese momento en el que la escuela pública laica se carga de significados políticos, culturales. Bien, estamos ya casi llegando al final. Este es un ejemplo de uno de los libros que escribió Jean Massé, que es un intelectual francés, un pedagogo, muy involucrado también en la política, en la cuestión, estuvo en el exilio, volvió con la instalación de la Tercera República y escribió un famoso libro, famoso porque tuvo un nivel de ventas imponentes y fue muy traducido y completamente reimprimido, y después escribieron que era un libro para lo mismo que se hacía en la escuela de Abaco, digamos el mismo tema, pero escrito en clave narrativa, fantástica. Es la historia de dos atolondrados vendedores de manzana que se confunden. Hay un personaje femenino, en estas obras hay muchos personajes femeninos, de niñas que son muy listas y que enseñan ellas a sus hermanos atolondrados, digamos. Y aquí veis las ilustraciones. Esta es la copia que se conserva en el Museo de la Escuela y de la Educación de mi universidad, que es el museo más antiguo de Italia.
fundado en 1875. Bueno, pues uno de los primeros libros del fondo es esta edición en italiano. Como veis, está un poquitín estropeada porque este pobre museo ha tenido sus fondos en unos desvanes, o sea, ha tenido una vida un poco difícil. Ahora está en una sede en el centro de Roma bastante bonita. Bien, y yo he estudiado la correspondencia que se conserva en París, en la Biblioteca Nacional, en el Departamento de Manuscritos, entre Macé y su editor, porque Macé lo que quería era escribir una gramática para niños narrativa y su editor le dice: no es posible, nadie lo va a aceptar, va a ser un escándalo y no se puede bromear con la gramática. Y entonces, en vista de eso, Macé en 2 meses escribió un libro de matemáticas para niños, de aritmética, en este tono desenfadado, y allí sí que pudo ser. Bueno, finalmente, esta es la última diapositiva. Es un autor de los que aparecen allí en la lista. Vamos a volver aquí por el último momento. Miréis, aquí tenemos a Edouard Seguin y Jean Macé, son contemporáneos, coetáneos, y Edouard Seguin ocupa un lugar destacadísimo, y yo lo he estudiado muy a fondo con Elena Gil Clemente, que trabaja en Zaragoza. Y aquí es uno de los autores en los que vemos también la relación con la actualidad, porque Seguin es el gran pionero de la educación especial, o sea, de la atención a la discapacidad, y en particular a la discapacidad cognitiva, intelectual, digamos, ¿no? En ese momento se hablaba de niños idiotas con una serie de problemas de todo tipo, comportamentales, podrían ser problemas, digamos, simplemente de sordera o de mutismo, hay una cantidad de problemas que se mezclan, no vamos a entrar en ello. Pero lo que interesa es que Seguin pretende ofrecer educación a estos niños. Y en ella él incluye también la alfabetización numérica. Luego inventa una serie de trucos y de materiales que todavía se usan, por ejemplo, las tablas de Seguin, para explicar cómo funcionan las cifras y cómo funciona el sistema de numeración decimal posicional. Pero algo más interesante nos ha llamado la atención, sobre la que no había nada escrito. Es decir, que más allá de intentar que los niños con discapacidad aprendan matemáticas, él usa las matemáticas y en particular la geometría para educar a los niños, para hacerles salir de su estado de aislamiento, para formar su voluntad, su deseo de aprender. Y él mismo dice: la verdad geométrica fundamental, y da el primer axioma de Euclides. Era un hombre francés de su época, de familia acomodada. Es un hombre que conoce perfectamente, ha estudiado Euclides. Entonces, él que usa la idea de recta, la idea de sólido, la composición y descomposición. Va a un carpintero y le manda a fabricar estas tabletas que veis aquí para que los niños las apoyen. Apoyar estas tabletas y montar cosas, hacer unas torres, etcétera, es un trabajo sobre la idea de plano, dice él, que estos niños no tienen y que es fundamental. La idea de plano que la mayor parte de los niños adquieren sin que el maestro se dé cuenta, para ellos no pueden hacer nada. O bien desarrolla estas astas que veis aquí, son unas barras, no son cilíndricas, sino que son de sección cuadrada, de madera siempre, por supuesto, que se plantean, se dan a los niños para que hagan una comparación mayor. ¿Cuál es mayor entre 2? Ordenar de mayor a menor 3, tráeme la menor de esas 3, y al final él incluso las tira al suelo y como una especie de reto, y ahora ponerlas todas en orden, ¿no? Otra posibilidad es distinguir la pluralidad de las formas y las formas regulares. Se inventa una serie de tablas para introducir estos moldes uno dentro de otro para comprender, o sea, con un aspecto además mucho más ambicioso. O sea, lo que es interesante de Seguin es que él no usa estos materiales para poner a la prueba a los niños y saber su nivel de inteligencia, sino que entrando en contacto con estos materiales y planteándose preguntas que son las ideas básicas de congruencia, de mayor, la suma geométrica, etcétera, el contacto con estas ideas despierta la inteligencia. Son los forceps, dice él, de la inteligencia.
Entonces, esto muestra, digamos, otro ejemplo, y lo serían muchísimos los que podría haber hecho, he elegido solo algunos, de este poner en contacto el niño, la niña, el niño con dificultades, el niño de todos los diversos niveles sociales con el mundo de las matemáticas en general, como un mundo que nos pertenece como seres humanos. Entonces, en fin, como veis, es una investigación que tiene un aspecto, digamos, un aspecto interesante, es un reto historiográfico, tiene implicaciones para la comprensión de la cultura matemática europea en general, implicaciones de tipo pedagógico y también, por supuesto, la participación de la mujer en la discusión también es muy interesante. En particular, por ejemplo, tengo aquí un trabajo que publiqué el año pasado sobre el estilo de escritura, porque las mujeres que escriben trabajan mucho el intentar arrastrar, convencer y transmitir ideas a maestras, a educadoras, a madres que se interesan y se apasionan por la educación de los niños. Bien, con esto he terminado y espero haber dejado un poco de tiempo para las preguntas. A ver si acabo la... Quiero acabar ¿no? ¿Qué tengo que hacer para...? No veo cómo hacer para quitar la condivisión. Luis, no sé si hay preguntas. Sí, Estoy intentando quitar, no sé si nuestro organizador me puede quitar él de autoridad las diapositivas de manera que me veáis a mí. A ver un momento, aquí estoy con... Aquí, ya lo he visto. Ah, no, cielos, aquí estoy. Sí, dime, José Manuel, ¿puedes quitar las diapositivas tú? Yo no sé quitarlas tampoco, pero no sé si será cerrando directamente o dándole a dejar de compartir. Bueno, pues puedo cerrar sí. Vale, Ok, ahora sí. muy buena idea. Vale. Luis, si quieres preguntar. Sí, yo quería hacer un comentario, porque esta parte final de tu charla, Ana, me ha recordado una cosa que yo leí no hace mucho, este verano, quizá un poco más tarde del verano. Leí por internet una entrevista que te hacían. Y tú explicabas allí una especie de razón, ¿verdad? El argumento de Platón de que el estudio de la matemática refuerza las capacidades, digamos, genéticas que uno tiene, que se supone que es algo que está dirigido a los que iban a su academia, que era, digamos, la gente lista, la gente capaz. Es un argumento que vale también para decir que los que tienen unos talentos naturales más débiles, también hay una matemática que les ayuda a incrementarlos, ¿no? Y esa es la búsqueda de una matemática que no es tanto para que puedan adquirir un conocimiento, digamos, sino para que cierto tipo de actitud hacia la matemática les refuerce las capacidades naturales que quizá tienen un poco disminuidas respecto a la media. Y eso ahora me lo ha recordado tu última intervención sobre Seguin, porque en principio es eso, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Sí, lo que escribe Platón sobre las matemáticas, primero en la República y luego en las leyes, en su última obra digamos, de la vejez, ha tenido una influencia gigantesca en la cultura europea, en particular a partir del humanismo. O sea, tenemos testimonios que nos permiten comprender que esas páginas de Platón en las que habla. Porque Platón primero propone las matemáticas para formar a la élite, a los gobernantes, pero ya dice en la República que las matemáticas te llevan más allá de tus capacidades naturales.
porque te permiten ir más allá de lo que ves a tu alrededor, a lo inmediato, ir más allá. Si no, estás ahogado en lo inmediato, digamos, ¿no? Pero luego en la obra Leyes habla más en general y habla de que los niños tienen que hacerlo. Y dice, tienen que hacerlo por placer, por juego, jugando, dice, con coronas, con manzanas, como hacen los egipcios. Y esto sabemos que los humanistas, que eran sobre todo grandes profesores, lo conservan, ¿no? Entonces, efectivamente, es una cosa que está latente en la cultura europea. Ahora bien, digamos que a menudo las matemáticas han servido para seleccionar y no para apoyar y para extender la capacidad, ¿no? O sea, a veces se dice que las matemáticas son saberes instrumentales, que es una cosa absurda, porque las matemáticas son un mundo, un universo de conceptos. Los niños lo conciben así, como un paisaje donde las cosas están todas relacionadas entre sí y uno va avanzando. Es una cosa que me da un poco de miedo, pero al mismo tiempo yo me animo y cada vez lo comprendo mejor y esto lo represento con un dibujo geométrico y entonces lo entiendo mejor, lo que es sumar o lo que es restar, ese tipo de consideraciones, ¿no? Entonces, no hay duda que hay una tendencia a reducirlas a su utilidad o a utilizarlas como instrumento puro o como a usarlas para juzgar las inteligencias, ¿no? Por ejemplo, Luis Vives escribe que en las matemáticas se distinguen los estilos de la inteligencia. O sea, no dice las matemáticas sirven para saber quiénes son los más listos entre los alumnos, sino para conocerlos mejor. Es decir, que es cada uno reacciona de manera diferente ante una tarea o un problema de matemáticas. Y eso es, digamos, muy presente, con lo cual estas obras efectivamente nos hablan hoy en día, nos dan ideas y son muy interesantes. No sé si hay alguien más que quiera hacer no veo si hay manos levantadas. Yo tengo un comentario más que hacer, si nadie, pero no quiero ocupar todo el tiempo. Aquí hay alguien que pregunta, Sí, Cecilia Neve. Dime, Cecilia. No. Quizá no tienes el micrófono abierto. O quizá ha sido un error. Bueno, pues Luis, entonces puedes hacer tú tu pregunta, si no, vamos no, yo quería más que una pregunta, un pequeño comentario. Yo me encontré un poco por casualidad en unos estudios sobre una tesis que dirigí sobre las matemáticas en la náutica durante el siglo XVIII, pues uno de los autores que allí aparecían como un libro de matemáticas, pues digamos para un estudio un poquito más avanzado, de hecho el estudio del Colegio de los Jesuitas cuando se reabrió una vez expulsados los jesuitas, pues este autor, Antonio Gregorio Rosell, hizo un libro que se titula La geometría de los niños. Era un libro de este tenor. Y además en un mínimo prólogo que tiene decía algo así, como que era un libro que se trataba de que organizar lo que los niños tienen que saber para que les anime a conocer por otros procedimientos a base de preguntas y respuestas. Una pregunta de geometría y su respuesta. Y luego iba acompañado de figuras, con esos libros con el desplegable para que la figura se pudiera ver aparte de la hoja. Y entonces decía que una de las maneras de saber que se ha aprendido es hacer copias de las figuras, como quien se hace una baraja, sacar una al azar y explicarla. Pero que los niños la tenían que explicar no repitiendo de memoria el libro, sino con sus propias palabras. Entonces ahí se ve que hay un procedimiento para forzar, digamos, un tipo de mayor inteligencia o de mayores capacidades. Es un libro muy pequeñito, muy corto, y del que como yo no le presté atención, no sé decir nada más que eso, que lo he leído y que es lo que pone. Pero claro, no tengo ni idea de cómo lo usaban, en qué tipo de... Pero es muy interesante, o sea, yo estoy convencida que si se sigue trabajando sobre este tema va a salir
van a salir muchas más cosas. O sea, yo os he presentado cómo se va perfilando la situación con estudios recientes y yo llevo trabajando bastantes años sobre el tema, pero es un continuo descubrimiento porque ¿qué ocurre? Pues como te pasa a ti, que lo ves y dices, anda, qué curioso, pero bueno, una cosa para niños, ¿no? Uno no le da importancia. Y sin embargo, tiene una importancia que, claro, nos la pone delante también la actualidad, porque yo dando clase en magisterio, pero dando clase también en la formación de profesores, oigo siempre estos comentarios, es uno muy tradicional, es uno muy innovador. Y entonces yo siempre les digo a mis alumnos, tradicional, ha habido siempre gente que ha enseñado muy bien las matemáticas, si no, no hubiéramos llegado a donde hemos llegado, no sé cómo decir, ¿no? Entonces, lo que es enseñarlas bien o mal y discurrir y hacerlo actual, adaptarlo a los intereses y a las posibilidades de los niños conforme se evolucionan las costumbres y tal. Entonces, además yo creo que, bueno, los que hoy en día, después digamos, siguiendo la línea de Philippe Ariès, hay muchos estudios sobre la infancia y se va viendo que lo que cada sociedad ha pensado sobre la infancia, lo que ha legislado, lo que ha propuesto, nos habla de esa sociedad. Luego, en este caso también nos habla de nuestra sociedad y nos habla sobre lo que las matemáticas culturalmente han ido representando. Y claro, no hay duda, ¿cuál es el enfoque? O sea, primero he hablado un poco de la dificultad de encontrar, porque ese libro no sé cómo lo encontrarías, ¿lo encontraste en la Biblioteca Nacional? La Biblioteca Buscando Nacional, claro, buscando obras de ese en autor. la biblioteca digital, exacto, porque Sí, la ahí verdad es está. que en las bibliotecas digitales, también la francesa y tal, están digitalizando también estas obras, pero mirad que muchas veces estos libritos se encuentran en el mercado del usado. Y a veces cuestan muy poco, porque nadie les da valor y te encuentras una obra del 1815 de un autor que tú conoces que es importante, por la que te piden 5 euros, ¿no? Quiero decir, porque eso es un índice de la consideración que tenemos, ¿no? Y así nos hemos encontrado, hemos localizado muchísimas obras de las que, o sea, es un trabajo que se basa también en esto, porque no se encuentran en las bibliotecas y en los archivos los materiales, ¿no? Pero además de este problema de las fuentes, primarias, digamos, está la cuestión de qué estudiamos. ¿Estudiamos la praxis real? ¿Estudiamos, por ejemplo, todos estos autores? ¿Qué impacto tuvieron? Porque claramente en las escuelas poco impacto, visto que la praxis hasta hoy es muy conservadora, ¿no? Digamos. Uno puede darse una idea por el número de ediciones de los libros y muchos de estos libros tuvieron muchas ediciones y fueron traducidos, o sea que había un campo de editores, porque ese es otro tema que está mucho más estudiado en los últimos años, las ediciones para la infancia, el nacimiento de la literatura infantil en Europa. Entonces, allí había dinero que mover, con lo cual se traducían las cosas. Entonces, no sé, es un tema. Lo que no hay duda es que hubo una época en torno a 1900 en que grandes científicos, y estoy hablando no solo de matemáticos, sino de físicos, químicos, botánicos, estudiosos de historia natural, gente con premios Nobel, se pararon a escribir libros para niños. Y es una cosa, y lo hacían con mucho ardor, o sea, y pensando que había que poner en cuestión muchas maneras muy estándar, normalizadas de exponer la ciencia y exponer las matemáticas. Y es una cosa de la que quizá podamos aprender, porque creo que es muy interesante. Nos quejamos mucho de la falta de vocaciones científicas y hay que ver un poco cómo, o sea, a veces se intenta buscar una solución encontrando unos métodos con los cuales los niños aprendan muy bien, haciendo muchos experimentos, pero demasiada importancia se da a los métodos y no a una visión, digamos, más cultural de la ciencia, creo yo. Eso es lo que una gran lección que viene de muchas de estas obras. Muchas Estoy un poco en gracias las... por tus palabras, Ana. Sí. Sí, perdón porque no me permite a mí ahora poner la cámara. Pues nada, pues muchas gracias a todos por haber venido y sobre todo muchas gracias a ti, Ana, por esta maravillosa charla y nos vemos en otra ocasión. Muy bien. Adiós.